Bien, son 10:38 de la mañana, estamos avanzando en este programa que se llama Algo Distinto y estamos en comunicación con el segundo columnista del día. Él es Daniel Campos, economista marxista, y a él le queremos preguntar por esto que nos está matando a todos nosotros, que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Si es solamente acá en Argentina, ¿qué causa por qué razones se dan la inflación? Todo eso se lo vamos a preguntar a Daniel Campos. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias. Un gusto y un saludo a todos los que nos están escuchando. Bien, gracias por comunicarte. Y escuchaste, ¿no? La inflación, nos está matando la inflación todos los meses. Si bien nosotros estamos acostumbrados, pero no somos los únicos que tenemos inflación. España, Alemania, Francia, Estados Unidos mismo. ¿Podés desarrollar un poquito esto? Sí, Antonio, uno de los flagelos más graves que hay hoy en la crisis de la economía capitalista mundial. Hay varios flagelos, ¿no? O sea, que está provocando el capitalismo. Vamos a mencionarlos brevemente porque, digamos, la inflación es un síntoma más de una serie de síntomas graves que está expresando la crisis mundial del capitalismo. Por ejemplo, el atasco global, que es que está atascado el comercio, hay mercaderías que se agolpan en todos los puertos y no se distribuyen. Hay otro problema que es la desigualdad social. Hay un 1% riquísimo de una oligarquía del 1% que concentra toda la riqueza, que está en el listado de la revista Forbes, que todo el tiempo se achica en la punta de la pirámide global, mientras que el 99% restante de la población se va hundiendo en la pobreza y en la miseria. Hay otro síntoma que es la destrucción del medio ambiente, es un problema global. Las multinacionales están destruyendo, están produciendo un cambio climático, y entre esos problemas, también hay una tendencia a la depresión y las quiebras. Estuvo al borde de la quiebra una de las 10 corporaciones que domina la economía mundial, que es el Credit Suisse. Prácticamente estuvo al borde de la quiebra el fondo de pensiones de toda la Gran Bretaña. O sea, todos los jubilados de Gran Bretaña se iban a quedar sin jubilaciones y fueron rescatados con un salvataje billonario que hizo el Estado. Es decir, estas son algunas de las tendencias que están, y la semana pasada una caída en picada de todos los gigantes tecnológicos. Facebook perdió miles de millones de dólares. Pero sin duda, uno de los problemas más graves que golpea a la población, a los sectores más humildes, más pobres, a los asalariados en todos los países del mundo, es la inflación. Todos estos problemas no son, la inflación, como todo lo demás, son síntomas. Es como la fiebre. Esto también le tenemos que aclarar a quien nos está escuchando, ¿no? Porque muchas veces en televisión y en los medios masivos de comunicación y muchos economistas que defienden el capitalismo dicen que el problema es la inflación. El problema no es la inflación expresa un problema más profundo, que es justamente la crisis que está teniendo la Argentina capitalista y el mundo capitalista en general. Entonces, ¿qué es lo que está expresando la inflación? La inflación está expresando, primero, algunos economistas dicen, como por ejemplo Milei acá en la Argentina, que se está imprimiendo mucho dinero, cosa que es cierto. Sí. Ahora, la impresión de dinero no se está haciendo solamente en la Argentina, ahí es donde Milei miente y todos los economistas mienten. Todos los países del mundo están imprimiendo muchísimo dinero, y fundamentalmente quien más dinero está imprimiendo es la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos. Cuando los bancos centrales imprimen más que el oro que tienen en bodega, todo ese dinero que se está imprimiendo no tiene valor, porque lo único que tiene valor es el trabajo. Esto lo expresa la ley del valor, que no es una ley que hayamos descubierto los marxistas. No sé si quienes nos están escuchando saben que la ley del valor la plantearon David Ricardo, Adam Smith, que son los primeros economistas capitalistas que fundaron la economía política. Ellos planteaban que lo que produce valor es el trabajo.
Y esa es la crisis permanente que sufre el capitalismo. El capital no tiene ningún valor, lo que tiene valor es el trabajo. Entonces, normalmente se hace un comentario en la calle cuando se dice, bueno, acá vienen a abrir una fábrica y nos van a dar trabajo a los trabajadores o al pueblo. Eso es falso. Cuando se abre una fábrica, se instala un galpón, se coloca herramienta, todo eso no tiene ningún valor. Todo eso se oxida, digamos, si está vacío y nadie lo mueve, todo eso es material que se oxida y se termina pudriendo. Recién se valoriza cuando entran los obreros, prenden las máquinas, todo eso adquiere valor. Entonces, como lo que únicamente da valor es el trabajo se almacena en mercancías, y la mercancía que más valor acumula es el oro, porque es la que más trabajo requiere para conseguirse. El oro, hay muchas personas que mueren todos los días, trabajadores mineros, para poder conseguir oro. Entonces los bancos centrales acumulan valor, trabajo en oro, en lingotes de oro en los bancos centrales, en las bodegas, y ahí se imprime el dinero. Todo lo que no podemos caminar por la calle con oro comprando bananas o papas. Necesitamos billetes para eso, pero los billetes que se imprimen en los bancos centrales tienen que estar respaldados por oro, que es trabajo. Bueno, cuando se imprime mucho más billete que el oro que está guardado, eso es inflación. Todos esos billetes que están en la calle no tienen ningún valor. Entonces, obviamente hay una impresión desmedida de pesos, y todos esos pesos que tenemos en el bolsillo cada vez valen menos. O sea, la inflación es una ilusión óptica. Creemos que los precios de los productos están subiendo, pero no es así. La papa no subió. El problema es que el billete que tenemos en el bolsillo vale menos. Si antes con un billete comprábamos una papa, ahora necesitamos 2 billetes para una papa, y mañana 3 billetes para una papa, y pasado 4 billetes para una papa. Es decir, lo que se está depreciando es el valor de todos los billetes, de todas las monedas de todo el mundo. Como la moneda, digamos, del país las corporaciones que dominan la economía mundial son las norteamericanas, la moneda de referencia global es el dólar. Y cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos imprime muchos dólares, todas las monedas del mundo se devalúan. Bueno, ese es el fenómeno que se está viviendo. Hay una inflación global producto de una impresión de billones y billones de dólares que se ha hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos, sobre todo entre los años 2019, 2020, 2021 y parte del 2022. Cerca de 30 billones de dólares. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Al bolsillo de los grandes oligarcas que dominan la economía mundial, para que sus corporaciones no quiebren. Es decir, los salvatajes son una inmoralidad irracional, porque todo ese dinero que se imprimió no fue a salud, educación, a trabajo, a combatir las epidemias. No, fueron a los bolsillos de personas que tienen autos privados, yates, islas privadas, mansiones, mientras que el resto, digamos, una pequeña fracción fue dirigida al resto de la población, y eso agrava la desigualdad, además de generar la inflación que golpea justamente a los que menos tienen. Por la fecha que dijiste, Daniel Campo, 19-20 de la época de la pandemia. Exactamente. Los salvatajes comienzan en septiembre del 2019, mejor dicho, hay esta última ronda de salvatajes. Los salvatajes en realidad comenzaron como un hecho nuevo en la historia del capitalismo en los años 2008-2009, cuando quebró Lehman Brothers. En ese momento, digo Lehman Brothers porque es lo más conocido, pero en realidad quebraron todas las corporaciones que dominan la economía mundial. Entre los años 2008, 2009 y 2010 se hundió todo con la crisis de lo que se llamó las hipotecas subprime. Estalló una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, también estalló una burbuja inmobiliaria en España, otra en Irlanda. Es decir, hubo un estallido de la economía capitalista global. De hecho, el capitalismo falleció y fue rescatado por inmensas masas de capital que se imprimieron para que las corporaciones que dominan la economía mundial no quiebren. Algunas quebraron, como Lehman Brothers, pero la mayoría fueron rescatadas. Hay varias películas, como una que se llama Too Big to Fail, demasiado grande para caer, que muestra esto, es muy bueno si alguno la quiere ver, que muestra cómo le dan a las grandes corporaciones, a Goldman Sachs, al JP Morgan Chase, a Bank of America, a Wells Fargo, le dan billones de dólares en la mano a tasa cero. O sea, imagínate que vos para comprar una bicicleta estás pagando hoy tasas
altísimas y te dan un crédito. Bueno, a estos señores banqueros multimillonarios les dieron billones de dólares a tasa cero para que los puedan devolver, y así los rescataron. Ese proceso de salvatajes tuvo varios periodos. Hubo uno en inglés se dice quantitative easing, o sea, se relajan las condiciones para imprimir dinero. En realidad es un fraude contable. El QE, quantitative easing, hay un QE1, un QE2, un QE3, es muy largo, pero para hacerlo corto, el QE4 comenzó en el año 2019, no por la pandemia del coronavirus, empezó antes, cuando estalló el mercado de reposición bancaria de Nueva York. Una noche, los mercados de reposición bancaria es cuando los dineros se prestan dinero a la noche, es decir, uno cree que el banco solamente funciona en la mañana, no, durante la noche siguen funcionando los bancos, se prestan dinero, entre los que no tienen le piden a los que tienen. Bueno, en ese momento los bancos de Nueva York, que son los bancos que dominan la economía mundial, se pidieron dinero y ninguno tenía, entonces iba toda la banca a la quiebra, tuvo que intervenir la Reserva Federal de los Estados Unidos y empezó a imprimir dinero para rescatar a todos los bancos y las corporaciones más grandes de Wall Street, que son las más grandes del mundo. A partir de ahí se desarrolló un proceso de salvataje, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que llega al mes de marzo, cuando ya está la pandemia del coronavirus desatada. Justamente en diciembre se descubre el bichito en Wuhan, China, y ahí justamente la directora del hospital de Wuhan denuncia y desapareció. No sé si todos los que nos están escuchando lo saben, todavía estamos en una campaña reclamando porque justamente por haber denunciado que estaba la enfermedad, desapareció y nunca más apareció. Entonces comienza un proceso, o sea, todos los países empiezan a debatir la necesidad de imprimir dinero para el coronavirus, pero en marzo del 2020 se derrumbó el mercado de bonos del Tesoro. O sea, Estados Unidos presentó una venta de bonos para financiar al Estado, que es la venta de bonos más grande, el financiamiento más grande del mundo, el que sostiene al capitalismo, y nadie quiso comprar esos bonos. Eso produjo otra crisis y ahí se estabilizó la ronda de salvataje que llamamos QE4. En 3 años se imprimió más dinero que en los 10 años anteriores, y eso desató la inflación global. Toda la inflación que estamos viviendo es el producto de esa impresión desmedida de dinero para rescatar a las corporaciones que dominan la economía mundial, rescatar a Wall Street, a la oligarquía del 1% y a los millonarios. Claro, para países como Argentina, que siempre tuvimos una alta inflación, no es ninguna novedad la inflación, pero la inflación comenzó en países donde era desconocida, como Australia, Noruega, Suecia, países de Europa donde el propio Estados Unidos, donde prácticamente no había inflación, se disparó. Y eso disparó también las revoluciones, los levantamientos, las oleadas de huelgas y movilizaciones que hoy están recorriendo todo el mundo, sobre todo generando un proceso de reactivación muy fuerte del activismo sindical en todo el mundo y sobre todo en los Estados Unidos, cosa que si querés te le puedo comentar más extensamente. Sería ya para la próxima semana, Daniel Campos, porque así yo quiero hacerte una pregunta. Un cuadro que vos hiciste espectacular, nunca lo había escuchado de esa forma y es concreto, lo pudieron, sin ser lectores de páginas económicas, vemos que eso es así, lo comprobamos, todo comprobable lo que vos decís. Ahora queda una pregunta, esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo. Hay una crisis, según lo que yo interpreto, hay un déficit, como hablan los economistas, entre la sobrepresión, podríamos decir, de dinero y la falta de oro o de falta de producción, el respaldo. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, el capitalismo tiene una solución, que es un espanto para la humanidad, lo que se llama la quema de capital. Para el capitalismo, ¿cómo se resuelve esto? Mediante una guerra, como por ejemplo se resolvió la crisis de los monopolios. Es decir, primero, aclaremos qué es lo que está ocurriendo, una crisis de las corporaciones globales que dominan la economía mundial. O como le decimos los marxistas, el fin de las multinacionales. Toda la humanidad tenemos que trabajar para que, digamos, el dinero y la riqueza que generamos entre todos vaya a parar al sostenimiento de estos parásitos que estafan al mundo entero todos los días con maniobras muy peligrosas y fraudulentas. Entonces, esa crisis, boom de la economía que duró 30 años, pero claro, cuando se habla del boom y del estado del bienestar que hubo en el siglo XX, todo el mundo niega
los motivos de por qué se produjo el boom. Para que haya boom, primero hubo 2 bombas atómicas, campos de concentración y la destrucción de Europa. Entonces, el capitalismo tiene un sistema siniestro de solución al problema de esta sobreproducción de capital o digamos, como ellos lo llaman así, que el capitalismo no va más como sistema. Entonces la única solución que tiene para recrearse es quemar una parte de capital. Eso lo planteó Carlos Marx, y después así se reanuda la salida de la crisis. La quema de capital necesaria hoy para salir sería un espanto humano, mucho peor que la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el gobierno Bush, cuando cayeron las Torres Gemelas, con la excusa de la caída de las Torres Gemelas, lanzaron una invasión a Irak y Afganistán, que era el comienzo de un proceso de quema de capital que no pudieron llevar adelante porque fueron derrotados por las masas de Medio Oriente, que le pegaron una paliza al Pentágono y a la OTAN, y a partir de ahí el imperialismo norteamericano no pudo invadir ningún país más, por lo menos en los últimos 20 años. Entonces, la salida de la quema de capital no pueden implementarla, y como no pueden implementar esa, entonces apelan al salvataje. Pero el salvataje no es ninguna salida, el salvataje agrava más la crisis del capitalismo, porque genera todos estos problemas, inflación y un montón de distorsiones más que en vez de solucionar, impiden la quiebra, pero agravan la crisis. Entonces, desde el punto de vista de los socialistas, la solución es otra completamente distinta, es terminar con los salvatajes y todo ese, expropiar a estas corporaciones que dominan la economía mundial, y todo ese dinero, toda esa inmensa riqueza, con eso se puede generar un plan económico global, porque ahora ya nada es nacional, todos los planes son globales, para generar trabajo, salud y educación para miles de millones de personas. Se podría terminar rápidamente con el cambio climático si todo ese dinero, en vez de llevarlo a los salvatajes y a ponerlo en el bolsillo de una oligarquía del 1%, lo pusiéramos en el bolsillo de miles de millones de personas. Le permitiríamos a países que están en graves problemas, como los países del África, Haití, los propios países, todos los países más pobres del mundo, hacer planes de producción y desarrollo e industrialización. Eso permitiría pegar un salto, pero lamentablemente es imposible eso bajo el capitalismo. Entonces, lo que es necesario ahora es llevar adelante una revolución contra el capitalismo, que es lo que está ocurriendo, para poder terminar con el desastre en el que estamos, que es una crisis civilizatoria, epocal. Lo que estamos viviendo no es una crisis más del capitalismo. Creo que ya la humanidad tiene muy claro que estamos frente a un problema donde el sistema capitalista está mostrando signos de que ya no da para más, y entonces es necesario abolirlo definitivamente, y este es el siglo en el cual esto sin duda alguna vamos a lograrlo, pero para eso tenemos que organizarnos en forma revolucionaria y tener claro cuáles son los problemas que tenemos que atacar, y el más grande de todos es terminar con esas corporaciones que están destruyendo al mundo. Clarísimo, Daniel, te felicito por la exposición, no dejas pensando, y también con tareas, ¿no? Pero de eso capaz que tengamos que hablar la próxima semana, continuando con esta charla que, repito, te felicito, muy claro. Bueno, y también te invito a leer la página @revolución, donde todo esto que acabamos de exponer, el QE1, el QE2, el QE3, todo eso está documentado, explicado con cuadros. Aquí hicimos una grosera y sintética exposición, pero para más datos del que nos quiera profundizar en el tema, lo tienen en @revolución, es revolucion.org.es, ahí pueden entrar y bueno, están todos los materiales para profundizar más sobre esta cuestión. Después, a ver, parece que hay un mensaje para vos, muy explícito este señor Daniel, felicitaciones, es un mensaje de una oyente que se llama Elvira. Muchísimas gracias, Elvira, y a disposición, y todas las veces que Antonio, que quieras profundizar sobre este tema, yo encantado, porque bueno, hemos escrito muchos artículos, hay 3 libros ya, uno que se llama El fin de las multinacionales, donde contamos todo esto que estoy así contando rápidamente, en profundidad. Hay mucho para hablar del tema, todo lo que me quieras preguntar sobre esto y sobre también cómo impacta en la Argentina lo que está ocurriendo, bueno, nada, lo hablamos y lo profundizamos cuando vos dispongas. La próxima semana, porque ahora se nos acabó el tiempo, son las 11 de la mañana, hasta el próximo martes, gracias Daniel. Hasta luego, un abrazo a todos y a los que nos escuchan.